Bienvenidos todos y todas a una sesión más de nuestro seminario. El día de hoy vamos a abordar el tema de la gerencia integral, cuyo autor es el señor Jean-Paul Sayinaf. Como ustedes saben, Jean-Paul Sayinaf nace en Francia y reside en Canadá. Es asesor y consultor de multinacionales y empresas del Estado en diversos países del mundo. Administrador egresado de la Universidad de la Sorbona y de la Escuela de Estudios Superiores de Comercio en París. Tiene un MBA de la Universidad de Stanford, California, y un doctorado en Administración y Economía. Se ha especializado en capacitación ejecutiva en los programas de alta gerencia de universidades norteamericanas como Columbia, Purdue, Sherbrooke y Ottawa, además de ser profesor visitante de universidades latinoamericanas. En Colombia estaba en la Universidad Nacional, la Universidad de los Andes, el Centro de Estudios Superiores de Administración. En Argentina estaba en la Universidad de El Salvador y en la Universidad Argentina de la Empresa, y en algunas europeas como Lovaina y el IMAC y el Instituto de Empresas de España. Ha sido consultor del Boston Consulting Group, fundador y propietario consultor del Centro de Estudios y Recursos Estratégicos CERES, firma de consultoría internacional en temas estratégicos y presidente de la Asociación Internacional de Profesores Universitarios de Administración. Autor de numerosos libros, artículos y publicaciones en temas gerenciales y en diferentes idiomas. Dentro de los libros más importantes que están conocidos en Latinoamérica, encontramos uno inicial que hizo años antes de hacer la gerencia integral, que se llamaba Gerencia y Planeación Estratégica. A pesar de que ha pasado algún tiempo, ha sido reeditado en varias oportunidades, pero su contenido después aparecería en la segunda parte del libro de la gerencia integral. El atisbo general que hacemos al libro de gerencia integral el día de hoy tiene que ver precisamente con la consolidación de proyecto investigativo desde sus inicios como investigador de la Universidad de Quebec. En este sentido, recuperando todo ese acervo, podemos decir que los principales libros para nosotros en este caso son inicialmente el de Gerencia y Planeación Estratégica y por supuesto el que nos convoca el día de hoy para su análisis, o sea, Gerencia Integral. También tiene un libro que es como una fábula sobre la administración, que es de difícil consecución, que se llama La Teoría L. Es un manual de antigerencia que es, como les decía anteriormente, como una fábula que trata el tema de la formación en la administración. Pero otros libros son también el libro Marketing de la Idea a la Acción, otro libro denominado Planeación Industrial, Análisis y Experiencia, otro libro Los usos y abusos de la experiencia, Planeación Industrial, Análisis y Experiencia, la estrategia de la empresa ante la competencia, Dirección General y Estrategia de la empresa, y un libro centrado en el área funcional de marketing denominado Administración de Marketing, cuaderno para el estudiante. Si bien es cierto, en la introducción o prólogo que hace este autor es importante recuperar los hallazgos que hace antes de publicarlo. El autor dice: hace algunos años publiqué el libro Gerencia y Planeación Estratégica de Editorial Norma, que ha sido bien acogido por el público tanto en la academia como por los profesionales de la administración. Después de publicar esta obra, desarrollé un programa de capacitación o de formación, acción, alrededor de una simulación empresarial con el propósito de ayudar a los ejecutivos a pasar de una visión funcional de la empresa, sea cual sea la función que desempeñen en la compañía o en la firma, a una visión estratégica global. Me di cuenta
que el mayor obstáculo en ese proceso de aprendizaje no era la comprensión de los conceptos o de las técnicas de planeación estratégica, sino la habilidad para pensar en forma global. De ahí surgió la idea de la gerencia integral, título de la presente obra y de un programa de capacitación ejecutiva que se dictó en la mayoría de las empresas más importantes de Colombia. Con la gerencia integral quiero ampliar un enfoque de mi libro anterior e integrar en una visión global los temas de la administración estratégica, organizacional y cultural de la empresa, pues a la hora de la verdad la empresa se maneja como un todo y las distinciones entre las facetas de la administración tiene como único objetivo facilitar la enseñanza, pero corriendo el riesgo de distorsionar la realidad. En los capítulos 4, 5 y 6 de este libro el lector encontrará lo esencial del anterior libro, o sea, de gerencia y planeación estratégica, tal vez con menos desarrollos matemáticos. Por supuesto, escucho el suspiro de alivio de muchos de los asistentes a estos eventos. Los capítulos 1 y 2 introducen el tema de la gerencia integral y la definen en términos filosóficos, epistemológicos y en alguna medida también axiológicos, es decir, una visión amplia e integrada de la administración empresarial. El capítulo 3 trata de la toma de decisiones, un tema de suma importancia, puesto que todo acto administrativo involucra una decisión, pero ¿quién decide y cómo? Y el último capítulo explora las múltiples facetas de la competitividad, que es el fin de toda empresa, en el entorno actual de globalización económica. En la época de libre comercio y de bloques económicos solo sobrevivirán las empresas competitivas y solo sobrevivirán las naciones competitivas como potencias regionales o globales. En el mundo de hoy, la competitividad es el verdadero poder. ¿Cómo se puede construir? Esta es la pregunta que plantea el desafío profesional que enfrentarán los administradores, gestores o gerentes de las empresas por muchos años y décadas, porque el mundo en alguna medida es cambiante y evoluciona constantemente. Ya adentrándonos nosotros en el texto, específicamente podemos decir que en el contexto de la globalización económica que vivimos en América Latina, por supuesto que todas las organizaciones, incluso las entidades públicas, no tienen otra alternativa que competir o desaparecer. La gerencia integral, según el autor, es el arte de relacionar todas las facetas del manejo de una organización en busca de mayor competitividad. En definitiva, la estrategia busca definir a dónde debería ir la empresa y cómo alcanzar los objetivos. Partiendo de un elemento fundamental es que al considerar la competencia se debe pensar en el entorno interno, es decir, a qué tan competentes somos al interior de nuestra organización para combatir a la competencia en términos de los mercados en que nos encontremos. Pero por otra parte, la organización debemos tenerla en cuenta para llevar a cabo la estrategia eficientemente. Y por otra parte, la cultura para animar a las personas y dinamizar la organización. En este libro, sabemos, el señor Jean-Paul Sayénaf, reconocido mundialmente como uno de los más destacados expertos en el campo de la planeación estratégica, nos hace descubrir las llaves de la competitividad, más allá de los conocimientos necesarios para manejar una empresa como un todo, y no como una colección de divisiones empeñadas en luchas internas. La gerencia integral enriquece el entendimiento del lector ante la pregunta fundamental: ¿por qué triunfan unas empresas donde otras fracasan? Y en esencia, en alguna medida, obedece a la articulación que se va dando en el escenario global y económico mundial. Por eso recuperamos ese acervo del pensamiento del señor Jean-Paul Sayénaf. Y nos repetimos para que quede claro,
de que la gerencia es la habilidad de reunir todas las facetas del manejo de una organización en busca de una mayor competitividad. Es decir, todas las áreas funcionales deben estar articuladas para el cumplimiento de la visión como una perspectiva de lo que puede ocurrir en el futuro, pero también cómo podemos articularla con la misión para el cumplimiento de las misiones funcionales o de los objetivos funcionales respecto al objetivo corporativo. Es decir, una unidad estratégica de negocios o una gran empresa o un gran trust debe estar articulado desde esas unidades que le son comunes para cumplir con el objetivo que se ha determinado en el plano estratégico. Y por eso responde también la pregunta de la estrategia, ¿a dónde vamos y cómo hacerlo? Y cuando definimos a dónde vamos es la definición explícita de los objetivos, sea como unidad estratégica de negocio, sea como empresa o sea como un gran grupo corporativo, donde ¿qué? Se alinean todos los objetivos. ¿Para qué? Para el cumplimiento desde la base hasta la cúspide, partiendo de la orientación general dada desde la cima, es decir, desde la alta gerencia. Pero la organización también debe alinearse para llevar a cabo la estrategia eficientemente. Y la palabra eficiencia se refiere, evidentemente, como todos sabemos, respecto al cumplimiento no solo de los objetivos, sino de la racionalización del manejo de los recursos, de los insumos, de los activos. ¿Respecto de qué? De la contraparte, que serían los pasivos. Es decir, tendríamos que tener en cuenta, por supuesto, elementos fundamentales para esos desarrollos. Y por supuesto, un elemental encuentro respecto de modelos teóricos anteriores, como el de teoría Z, cuando encontramos que la administración japonesa evidenciaba un cambio de cultura respecto a una cultura dominante en lo que tenía que ver con la gerencia que impactaba nuestras organizaciones y que en alguna medida era también dependiente de una cultura de transmisión de conocimiento respecto de la formación en el exterior. Entonces, en ese sentido, ese atisbo es muy importante porque se nuclean aquí tres elementos fundamentales según el autor. Si bien es cierto que la gerencia integral reúne todas las facetas del manejo de la organización, también debemos entenderla como un enfoque para estudiar la acción empresarial. Por supuesto, cuando se hace la primera edición de este libro se dice reciente, pero ha pasado el tiempo, entonces podemos pensar en qué es la acción empresarial sobre la perspectiva de la generación inicial de unos objetivos detentados en la planeación estratégica. Y esa acción empresarial es la que nos lleva al cumplimiento de los objetivos, porque la planeación no es nada, en términos generales, con mucho respeto por esa parte del proceso administrativo, sino hay un proceso de ejecución en el cual la acción es fundamental para contrastar el cumplimiento de los objetivos en ese proceso administrativo cuando llegamos a la fase de control. Entonces es un enfoque que busca estudiar la acción empresarial. Previa definición, por supuesto, de una planeación estratégica en la cual se diagnostica o se hace el diagnóstico empresarial para determinar cuáles serán los elementos constitutivos de ese manejo, de esos tres elementos fundamentales que son la estrategia, la organización y la cultura. Si bien es cierto que está centrado en la acción empresarial, también debemos tener en cuenta, de lo cual el autor nos hace comprender que hay 5 principios básicos de fragmentación para entender la acción empresarial. Entenderla, analizarla, ¿para qué? Para interpretarla. ¿Para qué? Para interpretar un posible futuro o una perspectiva respecto al manejo de la organización. Y ahí es donde encontramos una serie de problemas en los cuales nos encontramos respecto al objeto de estudio. Es que a veces no vemos el fenómeno en una forma global, sino lo vemos en pequeños pedacitos, trozos o fragmentos de conocimiento.
Y cuando esto ocurre, pues nuestra perspectiva no es totalizante. Y lo que busca la gerencia integral es tener un conocimiento de lo que él llamaría el todo de la organización. Y también encontramos un principio de isofinalidad, donde en alguna medida los intereses permean, ¿sí?, el reconocimiento de esos fenómenos empresariales que se estudian en el momento en que se diseñan esas estrategias. Por eso se ve como en cierta medida como una disfunción. Y bastaría ver, por ejemplo, cómo en las empresas se encuentra uno de que la gente tiene la tendencia a creer que el territorio al cual pertenece, el departamento al cual pertenece, es el más importante, cuando lo concreto y lo claro es que todos deberían tener una articulación respecto a ese diseño escalar de estrategia que va de la cima hacia la base, entendiendo que la empresa busca unos objetivos y todo el mundo tiene que alinearse respecto a los mismos. Pero, por supuesto que no todo tenemos esa articulación respecto al manejo empresarial y el hecho de ser individuos nos lleva en algún momento a tener una serie de intereses y esos intereses no son precisamente identificados siempre, y ahí está el reto del gerente general con los intereses de la empresa. Y por supuesto otro principio sería el de la comprensión mínima. El de la comprensión mínima tiene que ver con que no tenemos un reconocimiento, sino que a veces actuamos por instinto, ¿sí? Entonces un análisis detallado para una estrategia, partiendo del diagnóstico empresarial y del diagnóstico estratégico de las diferentes áreas funcionales, nos llevaría a tener una comprensión mayor sobre la gestión en la empresa. Pero a veces ocurre que el día a día nos coge desprovistos por una parte de información, pero también desprovistos de comprensión respecto al fenómeno general o totalizante. Y esto por supuesto crea ciertos riesgos a la hora de tomar decisiones sobre la base de un reconocimiento mínimo del contexto, tanto interno como externo, lo que uno llamaría como el micro y el macroambiente. Y encontramos, por supuesto, otro principio que es el principio de contingencia, que puede suceder. Son eventualidades que aparecen de un momento a otro y a los cuales, en definitiva, no nos encontramos siempre preparados. Un ejemplo, recuerden ustedes la crisis del COVID-19. Nadie tenía previsto dentro de sus planes estratégicos en las diferentes empresas de los diferentes sectores económicos que podría ocurrir una eventualidad tal cual ocurrió. Y son contingencias que en algún momento no están claramente pensadas y por supuesto pues no hay acciones a tomar en el caso de que esas eventualidades, como su nombre lo dice, sucedan. Y ahí sí, como dice el viejo adagio, cada día trae a su afán y la gente responde a las eventualidades en esa forma. No quiere decir que uno tenga que ser adivino, sino que quiere decir que pues, dentro de los futuribles que se analicen deben tenerse en cuenta algunas eventualidades, como por ejemplo ocurrió en ese caso para algunos sectores donde la demanda fue nula, por no decir cero, y en algunos casos los costos superaban los elementos constitutivos de posibles ganancias. Por ejemplo, mantener un inventario es un costo y que afecta inicialmente la logística, pero que también afecta el balance general. Y recuerden ustedes que en la empresa moderna, la empresa del día de hoy, en el sistema que nos gobierna, pues definitivamente algo que afecte al balance en forma negativa, pues afecta en alguna medida y aumenta el riesgo de la desaparición de las empresas. Y por supuesto esto tiene consecuencias en términos microeconómicos y macroeconómicos. Desaparecen las empresas,
desaparecen los ingresos para algunos empleados, por supuesto no pueden demandar, entonces no contribuyen a los agregados macroeconómicos y el Producto Interno Bruto, pues por supuesto no tiene un comportamiento ideal. Y encontramos también el principio de los niveles de comprensión, que tiene que ver con el entender la organización desde la perspectiva general o global o totalizante, ¿sí? Sino que desafortunadamente a veces el nivel de comprensión es mínimo. Por una parte puede ser por la formación de las personas que hacen parte de la organización, en términos de formación o capacitación, o también por sus propios intereses. Entender que el fenómeno global de la empresa es el fundamental para el desarrollo y el cumplimiento de los objetivos es fundamental. Por eso hace el autor énfasis en este tema. Ya hemos recuperado en alguna medida, por supuesto, o dado indicios de lo que significa cada uno de estos principios, pero vamos a admitirlo en términos de interpretaciones, ¿no? Y la fragmentación del conocimiento admite por lo menos 3 interpretaciones en términos de lo que él define, en términos del planteamiento estratégico, el planteamiento organizacional y el planteamiento psicológico. Dado que más adelante el autor hace un realinderamiento considerando también la sociología, pues me atrevo a anticiparlo. Pero el planteamiento estratégico tiene que ver con el cumplimiento de esos objetivos estratégicos, por una parte, en torno a una cadena de transferencias de servicio interno. Y por supuesto, partiendo de la consideración del macroentorno o del contexto exterior, para llamarlo de una manera más aterrizada en términos prácticos. Y también el planteamiento organizacional desde la perspectiva de la estructura que está gobernada en alguna medida por una jurisdicción, ¿sí?, o una competencia, pero también por una autoridad respecto a la estructura de la empresa. Y por supuesto el planteamiento psicosociológico que tiene que ver con la articulación, ¿sí?, de los seres humanos, individuos inicialmente, pero colectivizados por sus intereses e identificados por intereses no solo personales, sino organizacionales, para obtener logros netamente empresariales. La idea general es que haya una articulación de esos 3 planteamientos, para que se den 3 interpretaciones que sean coetáneas entre sí y que estén bien articuladas en términos escalares. Ese principio de isofinalidad determina en alguna medida que no hay interpretación más justa que otra, sino varias maneras de ver un mismo objeto. En este caso sería un objeto de estudio. Y aquí es donde decíamos que había problemas cuando había la consideración de una persona que pertenecía a un departamento, considerar que su área de trabajo es la más importante, no considerarla como una parte de todo un sistema organizado para el cumplimiento de objetivos. Ahí encontramos un terrible bache, ¿sí? Y no es que se presenten disfunciones porque cada área funcional tiene definidas sus competencias, sino ocurre que a veces los intereses y la forma de ver los fenómenos hacen que no se actúe en consecuencia en una forma organizada y correctamente alineada. Recuerden que cuando hablo de alineado es que todos los miembros de la organización busquen los mismos objetivos sin hacer consideraciones solo de tipo funcional, sino considerando que su área de competencia hace parte de todo un sistema para que en la relación input-output se presenten mayores contribuciones para el cumplimiento de esos objetivos. No es solo producción, no es solo mercadeo, no es solo finanzas,
no es el área de talento humano únicamente, sino que todas se deben alinear para el cumplimiento de los mismos. En esto pues recordemos que en alguna medida todo depende también de la comprensión, y cuando decimos que todo depende de la comprensión es que casi siempre se tiene la tendencia a que las decisiones estratégicas para ser satisfactorias tienen que tener un grado de comprensión más allá de la mínima. Recuerden ustedes que decíamos que si tenemos una comprensión mínima, por supuesto la posibilidad de cometer también errores estratégicos respecto a la competencia o los mercados o la misma empresa al interior, pues son muy altos los riesgos. Es muy complejo determinar en términos de la misma planeación y de la reacción de los mercados cómo se puede arbitrar o se puede determinar un comportamiento estratégico. Por eso la parte cuantitativa es muy importante, el determinar objetivos, como su nombre lo dice, que tengan esas características del objetivo, que sea realizable, verificable, controlable, ¿sí? Que no sea una aspiración ni que sea en alguna medida algo descabellado, sino que cumpla con la determinación, tanto cualitativa como cuantitativa, del posible logro que vamos a obtener. Y dentro de ellos, por supuesto, encontramos, ampliando un poco, el que tiene que ver el principio de la contingencia. En alguna medida, a veces, depende del análisis que se haga y en qué momento se haga. También tenemos otros elementos a tener en cuenta. Una persona que es muy versada, por ejemplo, en marketing, ¿sí? Por supuesto que tendrá posibles alternativas de solución a eventualidades que se presenten en las contingencias de marketing. Pero si la persona no tiene la experiencia o la curva de experiencia en dicho tema, por supuesto, las decisiones que tome ante la contingencia pueden ser erradas. Muy importante considerar la experiencia de quien analiza o estudia el objeto, perdonen la redundancia, de estudio del momento en el cual esté la empresa. Y por supuesto también tiene que ver con la formación y los conocimientos de quien estudia esa contingencia. Volviendo al tema, por ejemplo, en el caso de talento humano, cuando hay una baja, o mejor, una alta tasa de despidos, entonces ahí hay un origen de, por algo se presenta una alta tasa de despidos originados, ¿por qué? Entonces se toca investigar qué origina los despidos, si obedecen a un patrón cultural, si obedecen a un patrón de manejo de tiempos, un patrón de movimientos, un patrón de tipo legal. Tocaría estudiarlo, pero también depende de esos conocimientos de quién lo estudia. Y por supuesto también las motivaciones para el manejo de la contingencia. A veces las contingencias tienen una solución arbitraria. Fíjense ustedes, por ejemplo, en el caso del manejo del COVID, hubo una contingencia bien compleja en la cual se presentaron muchos problemas de orientación de dineros, en alguna medida para tratar de ganar dinero en forma personal, y por los cuales van a ser juzgados o han sido juzgados algunos de los funcionarios públicos que tentaban cargos en ese entonces en las gobernaciones, en los municipios, en las localidades. ¿Por qué? Porque también tiene que ver con motivaciones. Y la contingencia pues contribuyó un poco al desorden, al caos, y del caos y del desorden pues por supuesto que hay personas que las aprovechan a veces en beneficio propio. Todo esto por supuesto ha sido sujeto de análisis legal y en algunos casos fiscal, y en algunos casos también penal, y por supuesto disciplinario, pero vale la pena también pensar de que detrás de cada contingencia también se pueden presentar este tipo de cosas. En este caso estuve hablando de la empresa Colombia, ¿sí? Pero podría ser, por ejemplo, en el caso de alguna eventualidad que tenga la empresa, más exactamente. Y por supuesto tenemos que tener en cuenta para ese análisis de contingencia las fuentes de información. Una fuente de información directa por supuesto nos da mejor información, pero no podemos renunciar a la información de una fuente secundaria.
Entonces ahí tenemos que hacer un análisis para determinar cómo procedemos en el caso de determinada contingencia. Y por supuesto, en alguna medida, en el caso de la previsión, pues podemos utilizar anticipadamente el conocimiento. Cuando digo anticipadamente el conocimiento, es que recuerden ustedes que la función o la etapa de planeación y el proceso administrativo se encarga de ¿qué? De ver el futuro, ¿sí? Partiendo del planteamiento inicial del señor Henry Fayol. Él hablaba no de la planeación propiamente dicho, sino nos hablaba de la previsión, ¿sí? Entonces, en ese sentido es muy importante tenerlo en cuenta. Y fíjense que esa construcción teórica que hace el señor Fayol, pues obedece a una circunstancia o a un contexto determinado de inicios del siglo XX. Pero el caso específico de hoy, del siglo XXI, obedece también a un nuevo contexto, a unos nuevos mercados, a unos nuevos actores, ¿sí? Decimos entonces que los niveles de comprensión se deben dar a nivel conceptual, es decir, teórico, a nivel técnico, el saber hacer, y a nivel práctico, donde se integra el saber hacer y en alguna medida el saber correlacionar los dos anteriores. Si bien es cierto la planeación estratégica o la gerencia integral partiendo de la gerencia estratégica se nuclea inicialmente en lo conceptual, por supuesto que tiene atisbos que van bajando a nivel escalar de lo técnico a lo técnico y después a lo práctico. Esos conocimientos son muy importantes. De ahí sale la definición de lo que debería ser un gerente de la posmodernidad, un gerente para nuestras empresas actuales, en términos no solo de consolidación de conocimientos y de títulos universitarios o de títulos de maestría o de doctorado, sino en términos de la percepción que se tiene respecto a los problemas empresariales y en este caso de las ciencias empresariales, donde están algunas de ellas en términos tanto cualitativos como cuantitativos. Entonces, muy importante. Un atisbo inicial, por supuesto, también fue hecho por el señor Fayol cuando decía y identificaba la necesidad de estudiar la administración. Claro, el señor Taylor en su momento lo hizo y lo fortalecen los demás autores porque precisamente su objeto de estudio es formar, ¿para qué? Para manejar las organizaciones. El gerente, el gestor, el administrador necesitan una formación conceptual y eso es lo que hemos discutido desde la primera sesión de este seminario. Esa formación conceptual con gran robustez permite también que se aplique en la parte técnica y en la parte práctica. Y volvemos nuevamente a los terrenos de el manejo teórico que se ha dado desde el siglo pasado al actual. El autor hace un análisis de lo que él denomina la obsolescencia del saber y habla de que en 1910, para ser específico, tenemos a Taylor y a Fayol y por supuesto a Douglas MacGregor y a Elton Mayo, a Mary Parker Follett, etcétera, etcétera. Se presenta un estudio de fenómenos parcelados. Ya la señora Mary Parker Follett empieza a hacer el estudio de la empresa. En 1920 se presentan unas asociaciones en términos académicos y lo vemos sobre todo en las universidades norteamericanas, y hacia 1950 pues vemos el estudio de la organización empresarial desde la perspectiva de que había una reorganización de las empresas porque se estaba saliendo de la Segunda Guerra Mundial. Recuerden que termina en 1945, ¿sí? Ya después, precisamente fruto de esa guerra mundial, como uno de los grandes descubrimientos en términos de la modelación de los actores y de los escenarios en la guerra, pues surge la modelación también del fenómeno empresarial. Y surge una escuela también teórica en términos de la fenomenología, ¿sí?
un poco apartada del proceso netamente histórico del desarrollo de las organizaciones, no desde la perspectiva netamente narrativa de lo que ocurrió en las empresas, sino desde la perspectiva de el análisis de los fenómenos empresariales hacia 1960. Hemos recorrido en algunos de nuestros modelos, enfoques y teorías en una forma un poco más profunda dicho tema. Y el autor también nos habla de la acción empresarial desde la perspectiva de los años 70 con planteamientos medianamente estratégicos y aquí hace el reconocimiento a la sociología y planteamientos psicosociológicos, yendo más allá, por supuesto, del individuo y adentrándose en lo colectivo, es decir, en esas contribuciones significativas de identificación con la organización en plano de grupos humanos. Por supuesto, en el momento en que realiza el libro el autor, está hablando de la acción empresarial, el núcleo central de su accionar académico, considerando pues su modelo o la propuesta académica que hace de la gerencia integral, considerando también la calidad total que el señor William Noguchi estaba trabajando y también y los autores más prolíficos de calidad total, y uno que ustedes conocen mucho que es el señor Michael Porter, con todo lo que tiene que ver con la competitividad y la competitividad de las naciones, etcétera, etcétera, y sus diferentes informes a nivel de América Latina y de Norteamérica en búsqueda de la competitividad y el diagrama o el diamante de Porter, de las condiciones de factor, etcétera, etcétera. En definitiva, el autor parte de la consideración de que la integralidad del gerente se da desde las diferentes perspectivas y desde las diferentes áreas funcionales. Es decir, el gerente integral es el que sabe o tiene conocimientos de desarrollo del talento humano, de inversiones, de finanzas, también de producción, de tecnología, de nuevas tecnologías, del manejo de dinero, del manejo de inversiones, y lo que uno podría calificar de diferentes áreas del conocimiento. Es decir, en el caso que hoy tenemos en cuenta, pues articulamos las diferentes ciencias empresariales, la economía, la sociología, la antropología, la historia, la geografía, la demografía, la economía, tanto micro, macro como economía internacional, y por supuesto los diseños de nuevos productos, el marketing con la administración del producto, el precio, la promoción y la distribución, el mismo merchandising, la negociación internacional, las cartas crédito, y los aranceles, las ventajas comparativas absolutas, las ventajas comparativas relativas, etcétera, etcétera. Es decir, el gerente integral tiene que tener conocimiento de todas las áreas funcionales y de los temas que tengan que ver no solo con la empresa, sino que tiene que ver también con la cultura general y con la formación como del individuo, como una persona que tiene responsabilidad empresarial, pero que también tiene responsabilidad social. Entonces aquí vienen a caer también teorías anteriores como la administración por valores, por supuesto, y esas que hemos decantado en las últimas sesiones, ¿no? Mucha atención porque ante esta realidad que se presenta, de la consideración de que se debe tener conocimiento, ojalá bien fortalecido, bien robusto, para llegar a tomar decisiones, por supuesto, de acuerdo a el análisis o la interpretación del contexto, tanto a nivel del mercado en el cual se mueve la organización como a nivel de la economía en general, pues se podrá ser más eficiente como profesionales que ustedes en estos momentos se encuentran a abandonar la universidad con sus títulos, pero por supuesto con una robustez tanto conceptual como técnica y por supuesto mucha creatividad e innovación. Entonces fíjense ustedes,
si el gerente integral en alguna medida tiene estas condiciones de estos manejos, por supuesto que tendrá facilidad de diseñar o elaborar estrategias, pero también podrá tener labores que tengan con la gestión de las mismas, es decir, con la ejecución de esos planes estratégicos que definió en un plan estratégico, excúseme la redundancia, en términos de ser un estructurador, en términos tanto de competencias como de jurisdicciones y también de responsabilidades y por supuesto también sujetos de halagos en el plano de la organización. Y por supuesto podrá acompañar todos esos procesos de diferente orden de esas áreas funcionales. Entonces se buscaría pronto que fuera un gerente general estratega, organizador y por supuesto líder. ¿Y qué es el gerente estratega? Entonces ahí es cuando nos devolvemos un poco en el plano de lo que ustedes analizábamos en su asignatura de planeación estratégica. El gerente estratega es aquel que ve algo más que no ven los demás, ¿sí? ¿Sobre la base de qué? De información de primer orden o de segundo orden. Puede ser información primaria in situ, donde se presenta el fenómeno, o información documental y cruza las dos fuentes para tratar de determinar estrategias. Pero el gerente estratega está identificando oportunidades. ¿Para qué? Para diseñar sus planes estratégicos y convertir eso que está viendo, esa lectura que está haciendo de los contextos en oportunidades de desarrollo organizacional. Y ahí encontramos un elemento fundamental en el cual se encuentra la empresa el día de hoy, es que tiene tres retos fundamentales. Por una parte la supervivencia, encontramos también la rentabilidad y el crecimiento. Y recuerden que la supervivencia depende del generar excedentes y del cumplimiento de objetivos corporativos, en los cuales, por supuesto, los ingresos son mayores a los gastos y a los costos, o a los costos más los gastos. Es decir, el punto de equilibrio es aquel en el cual ingresos son iguales a costos más gastos. Si se presenta ese caso, pues estaríamos en una etapa de supervivencia, pero si logramos acumular rentabilidad y utilidades más allá del punto de equilibrio, podríamos decir que estamos en crecimiento. Y el estar en crecimiento pues da a todas luces una oportunidad de una reproducción ampliada del capital. Y si hay una reproducción ampliada del capital, por supuesto, podrá dar la oportunidad de generar nuevas unidades estratégicas de negocios o nuevas empresas, lo cual en alguna medida pues debería ser un reto para todos los gerentes. Muy importante tener en cuenta porque en alguna medida esa capacidad de poder ver lo que no ven otros tiene que ver por una parte con la formación, pero otra parte con la interpretación que se hace de estos temas. Fíjense que cuando articulamos la cultura, la estructura y la estrategia, pues tenemos un presente y un futuro. Y la cultura obedece a la planeación, pero también obedece al aprendizaje. ¿Para qué? Para generar nuevas capacidades en nuestros gerentes que los lleven a ver el futuro fácilmente. Y ya en la determinación de lo que es la estructura, pues inicialmente será la adaptación a modelos de gestión utilizados anteriormente, pero también puede ser ilustrado por crisis que se presentan para generar nuevos tipos de planeación, lo que nos llevaría a nuevas estructuras o a nuevas organizaciones. Siempre que ocurre una eventualidad grave y que se genera el caos, surgen nuevas cosas y nuevas formas de abordar los problemas. Las grandes revoluciones surgen después de que se presentan ciertos momentos de caos. Y cuando hablo de revolución, no solo hablo de revolución política, sino también de revolución empresarial o de revolución tecnológica. Y por supuesto, en esa que tiene que ver con la estrategia, pues inicialmente es un refuerzo de lo que está ocurriendo, después hay un redespliegue de estrategia y habrá en su momento
dentro de la misma generación de liderazgo, una acción de poder, o sea, una acción política para determinar nuevas estrategias. Recuerden ustedes que en alguna medida el gerente estratega es quien construye, entre comillas, una realidad futurible o de futuro, sobre todo sobre la base de la insistencia en el reconocimiento de una serie de valores de esos dirigentes, con en algún momento algunos sesgos que pueda tener como son los sesgos cognitivos o los sesgos técnicos. Y por supuesto, ese análisis estratégico parte de elementos centrales de la planeación estratégica que son reconocidos por ustedes en las asignaturas de fundamentación y en las que tienen que ver con la profundización en términos de la formación de los líderes que son ustedes. Entonces, por ejemplo, la palabra DAFO o SWOT o el término como DOFA, reconocido como DOFA, el que tiene que ver con el análisis estratégico. Y ese análisis estratégico parte inicialmente de reconocer que en la estructura hay fortalezas y debilidades y que en el microentorno sean estos dos, pero también que el medio o el contexto ofrece oportunidades y amenazas. ¿Y qué pensaría uno? Que las amenazas deben convertirse en oportunidades, tanto en el nivel contextual y en el nivel contextual también las debilidades deben convertirse en fortalezas. Y de ahí sale, por supuesto, el análisis estratégico que determina los objetivos corporativos y después determinará, por supuesto, partiendo de la visión, la misión y después los objetivos netamente funcionales que estén alineados para el cumplimiento de esos grandes objetivos corporativos. ¿Por qué? Porque se toman decisiones estratégicas escalares. En definitiva, esa sumatoria que va desde el análisis estratégico hasta la definición estratégica, son cambios tanto estratégicos como cambios organizacionales y cambios culturales. En esa medida pues se recupera ese acervo de que hay esos tres niveles: el concepto, las técnicas y propiamente el proceso. Aquí habría en alguna medida algunos elementos a tener en cuenta, por supuesto sustantivos que ustedes pueden observar, sobre todo en el capítulo 1 y 2 del texto análisis del día de hoy. Pero vamos al gerente organizador, es el que se encarga de delegar responsabilidades y definir estructuras para el cumplimiento de las diferentes tareas en términos estratégicos. Si es una empresa dedicada a la venta de dinero, es decir, un banco, una corporación financiera, una cooperativa financiera, etcétera, etcétera, pues inicialmente estará analizando el mercado para definir acciones sobre la base del reconocimiento de la situación del mercado. ¿Para qué? Para poder captar más dinero y poder colocar más dinero y que su margen de intermediación le permita en alguna medida crecer. Estamos hablando acá de un producto muy fáctico, inicialmente símbolo de riqueza, ¿sí?, que puede generar producción y reproducción ampliada del capital, por supuesto, pero que en alguna medida obedece a un sector económico que en alguna medida es bien importante, que es el sector financiero. Pero podríamos pensar en un gerente organizador de otro tipo, ¿sí? Por ejemplo, en una gran planta industrial que se encarga de distribuir insumos para las industrias de confecciones, por colocar un ejemplo. Es como articulo, ¿sí?, yo una estrategia que me permita desde el área de marketing, servicios, logística, transporte, etcétera, etcétera, para poder penetrar el mercado y aumentar mi participación o aumentar en mi market share, teniendo en cuenta que tenemos un reconocimiento
por parte del sector económico en el cual nos desenvolvemos. Entonces él se encargará de diseñar esos elementos constitutivos de la estrategia, teniendo en cuenta por supuesto todas las áreas funcionales, a pesar de que este es muy casuístico y que tiene que ver con distribución y marketing en general, pero tal vez porque su orientación general es entregar insumos para ese sector del cual hemos hablado. Pero también tenemos que alinear en términos de objetivos a los empleados, que es una de las fases más importantes, partiendo de la consideración de que el ser humano, ¿sí?, hace parte en alguna medida de las organizaciones, pero también se beneficia de ellos. Y cuando digo se beneficia de ellos es que el capitalismo se fortalece precisamente por la demanda de productos, bienes y servicios, ¿sí? Y dado que el hábito de recompra genera acumulación de utilidades en alguna medida, concentración de demanda, y esa concentración de demanda por supuesto nos permite crecer. El énfasis que hace el autor en esto de esos temas, del manejo de la tecnología, de la supervivencia, del producto, de la competencia, del personal, de los mercados, etcétera, etcétera, es muy, pero muy interesante, porque no se actúa en una forma espontaneísta, sino que la razón de ser de la empresa definitivamente es solucionar problemas, ¿sí? Y en ese sentido, el solucionar problemas permite crecer a las empresas. Todo producto, bien, servicio, inclusive idea, busca solucionar un problema que ha sido reconocido por algunos consumidores. De ahí que es muy importante tener en cuenta esto. Pero bueno, ya hablando de manejo de cambios organizacionales, pues entendemos que el gerente líder se encarga de dinamizar al talento humano de la empresa. Por eso uno podría decir que hay ciertas habilidades que debe tener un gerente líder, un gerente estratega, un gerente estructurador, por supuesto. Y dentro de esas habilidades, dentro de ese mismo análisis, hablábamos de desarrollar habilidades contextuales, promover creatividad, aprendizaje e innovación. Podríamos decir que habilidades también de administración in situ o a distancia. Debe saber utilizar la tecnología de la información para impulsar el cambio, debe manejar la complejidad. Y una palabra que se utiliza mucho, que a veces se convierte también como mito, que es la gerencia proactiva, el liderazgo y la visión, y por supuesto saber analizar e interpretar tanto el entorno interno, como habíamos dicho, como el entorno externo, o el microambiente o el macroambiente, y también por supuesto dentro de los más importantes el reconocer, más allá de lo que dice el autor, el talento humano por una parte. Entonces en ese sentido debe tener esas cualidades, porque hay algunos elementos constitutivos de la gerencia que hacen parte del acervo de esa persona que está consolidándose como gerente. Entonces en alguna medida, partiendo de esa visión, luego la misión, la planeación, la implementación y el control, o que nosotros enunciamos como el proceso administrativo, encontramos que debe haber una articulación entre la empresa, la estrategia que se estructure respecto de qué, del entorno. Cuando hacemos esto, por supuesto que tendremos mejores logros. En alguna medida eso también tiene que ver con percepciones, ¿sí?, y que se tengan respecto al mismo manejo de las organizaciones. Entonces en alguna medida deben haber juicios acertados
debe también en alguna medida tener instrumentos generadores de nuevas ideas, inclusive de analogías, pensando también en algún momento en riesgos que se tengan respecto a su atribución de gerente. Entonces, en alguna medida todo esto contribuye a mejores desarrollos de esa labor cotidiana que se va a tener próximamente cuando ustedes impacten la economía con su acción en las diferentes empresas. Hay un tema también que es bien importante por parte del autor, es los sesgos que tiene el gerente, que a veces el gerente cree que es el controller, o sea, el que controla todo, cuando debe ser el dinamizador. Entonces, también algún sesgo que tenga de pertenecer o considerarse que tiene ciertos atributos especiales, que hace parte de nuestra lógica humana también, por supuesto, pero también debe entender que su papel en la dirección es muy importante, considerando pues por supuesto esas necesidades humanas que tenemos todos, y considerando esas necesidades que estudiamos en un capítulo específico de este seminario, también como elemento de motivación para los gerentes a nivel intermedio o de gerencia funcional. Entonces recuerden que también tenemos necesidades en algún momento de afiliación, necesidades de tener poder, necesidades de logros, necesidades que en alguna medida permiten mejorar tanto personalmente como individuos, pero también generar un sistema integrado de respuestas respecto a la motivación en la empresa y generar una cultura que a mi juicio debería ser una cultura de calidad total, ¿sí? Porque no solo se tienen esos cargos para detentar poder, sino que también tiene que haber en alguna medida una respuesta adecuada a diferentes problemáticas, ¿no? Y cuando digo esto, quiere decir que la formación es una parte, pero también el desarrollo empírico y la contrastación de esa información, pues por supuesto que es muy, pero muy importante. Ya hacia finales del libro nos habla un poco de Michael Porter, que sería como una referenciación especial, pero que ustedes han discutido en otras áreas de estudio y de formación. Y pues en alguna medida se trata es de apalancar el desarrollo de las organizaciones con la gestión de esa combinación del gerente como tal, considerando que por supuesto ese gerente es un estratega, un organizador y un líder. Recuerden ustedes que eso es lo fundamental, con las características del estratega, del análisis y la interpretación y la definición, y también del organizador y del líder. Recuerden ustedes que al líder lo siguen, ¿sí? Y precisamente eso lo pudimos observar en parte en un tema anterior cuando analizábamos el liderazgo carismático. No todo el mundo tiene mentalidad de líder, porque a veces la administración delegada, es decir, a quien nombran gerente en alguna medida porque cumple con ciertos requisitos académicos y tiene ciertos méritos, no siempre necesariamente es un líder. Entonces se toca desarrollar esa capacidad de liderazgo. Yo sí creo que los líderes se pueden formar, estoy absolutamente seguro, ¿sí? Y que el liderazgo carismático también depende de entender el entorno, ¿no? Y de saber actuar en el momento adecuado respecto a las contingencias que tiene el relacionamiento con las personas. Pues bien, ese en alguna medida es el fruto del trabajo del señor Jean-Paul Sayénaf, que ustedes ven en alguna medida ampliado un poco en los dos primeros capítulos del libro y en una forma más sucinta y más detallada. Por supuesto, los otros hacen parte de la planeación
y gerencia estratégica que ustedes han estudiado con anterioridad. Señores, hemos terminado nuestro tema por el día de hoy. Muchas gracias por su atención y por supuesto hasta un nuevo tema. Feliz día.